Hagamos esta hermosa portada de capibara desde cero. Quédate a ver este video si quieres saber cómo la hice. Por acá entonces ya estaba iniciando borrando lo que eran los daticos del cuaderno que me los habían dejado escritos pues con lápiz, pero aquí este borrador como que me traicionó. Para este año quise utilizar una técnica diferente para hacer los dibujos, ya que haciéndolos a mano lleva bastante trabajo. Lo que hice fue entonces imprimirlo y lo voy a pasar como calcado. Entonces por la parte de atrás estuve pasándole el lápiz de una manera más bien oscurita por todas las partes que es el trazo, para poder que luego cuando lo vaya a traspasar me quede bien marcado el dibujo. Ya luego cuando esté así, ya podemos pasarlo. Lo único que hay que hacer es dibujar por encima del dibujo que ya tenemos impreso, para que el lápiz que pintamos por detrás lo traspase a la hoja y nos quede un boceto más bien clarito, también para que nos facilite al momento de pintar que los trazos no queden tan marcados. Así es como debería de quedar. Ya aquí voy a pasar entonces a hacer la letra, voy a hacer el título de la materia y acá estaba calculando más o menos el espacio para que me quedaran todas las letras parejitas y no me queden ni más arriba, más abajo y tampoco mucho menos más grandes unas que otras. Acá estaba colocando, en este momento estaba marcando entonces lo que era el de biología. Quise hacer una letra gruesita para que combinara un poco con una letra ya delgada que quería hacerle el nombre como tal de la niña. Tienen que tener muy en cuenta que todos los trazos que se hagan, ya sean de letras, del dibujo y demás, tienen que ser trazos muy sutiles para que al momento que los borremos no nos queden marcas y el momento de pintar no nos vaya a quedar pues marcado como el trazo que habíamos hecho, porque obviamente lo vamos a repasar ya sea con un micropuntas, marcador o como ustedes lo quieran hacer llamativo. A una de las letras, la letra O, lo que hice fue personalizarlo como si fuera una fresita, ya que el capibara tenía como un gorrito de fresita, entonces para que hiciera como contraste con el dibujo principal. Ya que entonces procedí a marcarlo ya sobre el lápiz con un micropuntas. Siempre tenemos que colocar un cartoncito o algo gruesito por debajo para que no nos vaya a traspasar a las demás hojas. Independientemente con el marcador o micropuntas que vayas a estar haciendo los trazos definitivos, tiene que ser permanente para que en el momento de colorear, de marcar con los marcadores, no se nos vaya a correr, no se nos vaya a hacer un desastre, ya que al ser negro obviamente nos puede manchar por completo el diseño que estemos realizando. Entonces es demasiado importante que sea permanente para que no nos vayamos a dañar el marcado. En el momento de hacer los trazos definitivos podemos salirnos un poco de los trazos iniciales, pues para que todo quede perfectamente marcado. Ya luego borramos lo que habíamos hecho con lápiz. Recuerden que tienen que ser trazos demasiado sutiles para que no nos vayan a quedar marcados en el momento de pintarlos. Entonces así es como se iría viendo. Ya que voy a pasar entonces a hacer un semicírculo con trazos irregulares para colocar lo que son los datos básicos como el grado escolar y el nombre de la profesora. Para las tipografías yo me ayudo con las que tengo descargadas en el computador. Simplemente abro pues algún archivo, escribo el nombre para que me arroje cómo sería todo el nombre completo y demás con las letras que yo elija.
La parte superior la dejé para definir el nombre de la niña. Estuve jugando con todas las tipografías, por ejemplo, para el nombre utilicé una letra cursiva, pero un poco gruesita. Ya para la materia, como pueden ver, hice una también gruesa. Y ya lo que fue el nombre de la maestra, hice una letra cursiva, pero de un solo trazo, o sea, con el micropuntas, así como sale como si fuera una letra pues pegada normal. Cuando ustedes sepan que su boceto ya está perfecto, que es el definitivo que quieren realizar, ya terminan entonces de repasar todo lo que tengan que repasar con negro, porque dependiendo ya del diseño, hay algunos que no llevarían trazos en color negro, sino que ya vendríamos a jugar con trazos en colores acordes a la decoración que vayamos a hacer. Pero en este caso todo iba marcado completamente con negro antes de pintarlo. Ya para pintar estuve utilizando marcadores debido pues al diseño que era para poder jugar, no sé, de pronto con combinación de colores, hacer degradados y por ejemplo en este caso digamos lo que era la fresita, pues por ejemplo lo que era el tallito para poder combinar los colores verdes entre un verde oscuro o un verde claro. A mí me gusta siempre hacerle dos pasadas para que quede todo bien bonito. Eso sí, tienen que dejar secar bien las capas antes de volver a pintar para que no se vaya a romper la hoja. En el momento de pintar, pues para que quede todo completamente cubierto, sería chévere y bueno pintar como en círculos para que abarque completamente todo el dibujo y no vayan a quedar pues como parches, ya que al momento digamos de pintar en líneas van a quedar unas sobre otras y van a quedar pues trazos demasiado marcados. Los colores del dibujo, pues utilicé los colores originales del dibujo que encontré en internet. Era un capibara pues como con gorrito de fresita, con una fresita sostenida. Entonces utilicé los colores originales de la imagen que busqué. Estuve abarcando todo el diseño al pintarlo con marcador. Se me hizo pues como algo más simple, ya que eran pues pocos colores los que habían que utilizar y quise utilizar como marcador para que se viera un poco más vivo, más llamativo. Me gusta mucho después de terminar las capas, hacerle como un contorno con el mismo color que acabo de utilizar, pasándole varias veces en el mismo trazo para que lo que haga es como oscurecerlo en el momento de pasarlo pues varias veces por el mismo. Esos trazos realzan mucho el color del diseño, hace que se vea pues mucho más llamativo, mucho más lindo. Aquí lo que estuve haciendo entonces fue pintar las letras en los mismos tonos que llevaba el capibara. Lo que hice pues la O que había convertido en fresita, pintarla como una fresa y ya el resto de letras jugar con los mismos colores. Aquí estuve combinando ambos cafés, por eso me gustan los marcadores para poder hacer como un degradado y no quedan como trazos uno sobre otro, sino que se pueden combinar entre ellos. Aquí en la A también estuve haciendo como un difuminado, lo que hice fue combinar el rojo con el verde, era en los tonos pues como tal de la fresita para que contrastara bien con el resto del dibujo.
Ya al terminar de colorear, estuve haciendo entonces como la sombra de las letras con unos trazos irregulares. No lo hice con un trazo definitivo como en color negro, sino que lo que hice fue hacer varios tracitos en el lado donde iba la sombra para que se viera un poco oscuro, pero que los trazos se siguieran viendo irregulares para que contrastara con los otros trazos que vamos a hacer a el final. Le agregué algunos corazones como decoración y aquí le estoy haciendo entonces también trazos irregulares por fuera de los trazos originales del capibara. Ya estoy entonces acá terminando detalles. Lo que hice fue volver a pasar los trazos iniciales, ya que al momento pues de pintar puede perder un poco su color. Ya como se veía un poquito aburrido, lo que hice fue ponerle un color rosa. Lo que hice fue bordear todo el capibara, al igual que el título de biología, y con este mismo color hice la margen de la hoja. Vamos a tener en cuenta que la margen de la hoja tiene que ir en colores de los cuales estemos utilizando dentro del diseño para que contrasten y se vean mucho más llamativos. Aquí en este punto casi que final, ya es como dejar volar la imaginación, hacer detallitos pues que ustedes vean que van contrastando con la decoración para que se vea pues más bonito. Entonces aquí lo que hice fue pasar el nombre de la niña en el mismo color de los cuales hice como este punteado de la margen. Le pasé con un micropuntas un poco más oscuro al tono inicial para que se vea bien definido el nombre. Ya luego también lo que hice fue pasar como un lápiz o lapicero escarchado en todas las letras, en todos los dibujos, contrastando así los colores para que se vea muy lindo en el momento pues de verlo de lejos y detallarlo. Es muy importante también hacerle las iluminaciones con blanco para que se vea más bonito, para que se vea como en 3D, por decirlo así, en el momento que le coloquemos estos detallitos blancos en la figura. Eso es lo que va a hacer. Como estuve utilizando el color morado dentro de la decoración inicial, también lo utilicé en el borde de la margen para que contraste todo muy bien. Ya estoy haciendo detalles finales para rellenar espacios como estos espirales, combinándolo con el trazo que hice del nombre. Y ya luego por último lo que pasé a hacer fue con unas tizas rellenar ya espacios en blanco para que no se vea como tan vacía la portada. Ese fue entonces el resultado final. ¿Qué tal les pareció? Y lo van a poner en práctica. Déjenmelo en comentarios.